Hola chicos, ¿cómo están? Hoy grabo un video de parte de un mensaje de Dios. Antes de ingresar, antes de compartir el mensaje, am, tuve un tiempo ausente. Gracias a Dios que fue un tiempo de una situación difícil, una, bueno, una situación en mi vida, pero gracias a Dios, me pude confiar en Él y me tuve tiempo de hacer el mensaje. Y, y si ustedes pueden, si ustedes quieren apuntar sobre este mensaje, el mensaje se llama ¿Cómo aceptar a Jesús en tu vida? Una vida, una nueva vida con Dios te lleva cambios en ti y has conocido la verdad de Dios y ha venido para salvarnos, de salvar a otras personas que quieren conocer. Bueno, aquí como como ustedes han conocido la palabra de Dios a través de las iglesias y a través de las redes sociales, hoy en día ustedes han escuchado la palabra de Dios porque ustedes han conocido la verdad. Y es, y es que si ustedes han confesado, entregar su vida a Dios, han confesado todo por medio de su arrepentimiento, ustedes han aceptado a Jesús en tu vida y es la mejor decisión. Es la mejor decisión de su vida. Aquí, en Juan del capítulo 4 del versículo 6 dice, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Bueno, este Jesús, Jesús es el camino. Y cada vez que aceptamos a Jesús en nuestra vida, Jesús es el camino que nos lleva, el camino indicado, el camino correcto para nuestro bien, para nuestra vida. Porque Él te quiere alejarte de todo lo malo, lo que ves en las cosas del mundo. Y sé que el enemigo quiere hacerte una trampa, hacerte separar de Dios por medio del pecado. Y hoy Jesús te viene a decir que yo quiero acompañarte en el camino. Él quiere enderezar nuestros pasos. Y también es la verdad, porque lo que Jesús dijo por mediante sus palabras que dejó aquí en la tierra, es las palabras de Dios. Porque, porque Jesús dijo sus palabras que de Dios que quería decirle al mundo. Se refiere a que Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y por medio de la palabra de Dios conocimos la verdad. Conocido completamente la verdad. Lo que Dios ha escrito es la verdad, porque Dios había visto en aquellos tiempos. Y si quieren conocer la palabra de Dios, es por medio de la Biblia, por medio de su Biblia, porque Él no había dejado su palabra. Y te digo, si tú abres la palabra de Dios, toda la Biblia, que es la palabra de Dios, te lee en tu vida. Te lee en tu vida cómo has sentido. Y bueno, es en aquel tiempo que Jesús estuvo aquí en la tierra, las personas se acercaron hacia ellas, se acercaron por su gracia. Y aquí en Efesios 2, 8, 9 dice, porque la gracia de Dios sois salvos, y por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues don de Dios, no por obras, para que nadie se glorie. Es por tu fe que has confiado en Dios. Y si quieres que tu vida esté con Jesús en tu corazón, hay pasos para que te transforme en una nueva persona. Bueno, el don de Dios es que toda su gracia se abunda por medio de su palabra. Y es que cada vez que tú crees en la palabra de Dios, que es cada versículo de la palabra de Dios, eres salvo. Porque
es por su gracia que nos atrae hacia Él. Es por su gracia que nos atrae, porque es un don que Dios ha tenido. Y para que ustedes puedan acercar por medio delante de Él, porque ustedes tuvieron fe en confiar en la palabra de Dios. Y hoy te voy a dar 4 pasos cómo aceptar a Jesús en nuestra vida. El primer paso, debes creer en Jesucristo. En Juan, capítulo 3, del versículo 36 dice: el que cree el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que cree en el Hijo no verá la vida eterna, sino que la ira de Dios está sobre él. Lo voy a volver a repetir. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El Hijo, que es Jesucristo, dio palabras hacia muchas personas. Y en la Biblia está escrita sus palabras. Y las personas que han creído en sus palabras han recibido la vida eterna. Por eso hoy te felicito por ver este video, porque tú estás escuchando la palabra de Dios y tú has conocido la verdad de Dios. Tú has conocido la verdad de Dios y vas a recibir la vida eterna. Pero, si quieres recibir la vida eterna, te invito que te quedes este video para poder recibirla y poder recibir este mensaje. Si escuchan la palabra de Jesús, han conocido la verdad de Dios, porque son sus palabras. Nos habla a nosotros que hemos acercado y escuchado por su gracia. Y si crees la palabra de Jesús, Dios mira tu fe cuando has creído en sus palabras. Bueno, se refiere a que algunas personas rechazan la palabra de Dios porque Dios tiene un sentimiento que es muy peligroso, es por medio de la ira, porque algunas personas prefieren hacer su vida lo cualquiera, y por eso Dios quiere salvar su vida. Y hoy Dios te quiere salvar tu vida. Quiere salvar tu vida por medio de este mensaje, para que tú conoces la verdad de Dios, porque tú debes creer, escuchar y creer. Y recuerda, por medio de la palabra por medio de la palabra que tú has leído, también debes creer. Y además, sobre todo, tienes que recibir. Escucha, cree y recibe la palabra de Dios. Nuevamente te lo voy a repetir. Escucha, cree y recibe la palabra de Dios. Debes creer. Debes primero escuchar, después creer. Y el tercero, recibir la palabra de Dios. Cada vez que recibes, estás guardando una palabra de Dios. Y por eso debes creer en Jesucristo. Debes creer en Dios Todopoderoso. Si tú quieres ser aceptado, si tú quieres que Dios acepte en tu vida, que entre a tu vida, para que todo mejore en tu vida. Y recuerda que Dios no abandona a los que confían en su palabra, no abandona a los que creen en su palabra, y no abandona a los que guardan su palabra, porque ustedes han tomado la palabra de Dios en su vida. Y Dios les felicita por haber creído en su palabra. Pero el segundo paso es admitir que eres pecador. En Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Dios sabe cuáles son las personas que estarán en el reino de Dios, porque Dios sabe cómo es su futuro y sabe a quiénes son las personas que van a creer en su palabra. Y sé que antes de conocer la palabra de Dios,
sido pecador, si has cometido muchos pecados, pero cuando has conocido la verdad de Dios, también has conocido, también has conocido su perdón. En, en aquel tiempo que Jesús vino aquí en la tierra, Jesús no buscó a personas sin pecado, sino Jesús buscó a personas con pecado. Jesús quiso buscar a los pecadores porque ellos han tenido la ira de Dios, lamentablemente porque han cometido muchos malos hábitos. Y Jesús vino al mundo, quiso buscar a los pecadores para que confíen en su palabra. Solamente era creer en la palabra de Dios y ellos serán salvos. Ellos serán salvos por medio que Dios traía su gracia. Su gracia que abunda sobre ellos. Y es por medio de la fe que tú has creído en la palabra de Dios. En Romanos 5:12 dice: por tanto, el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. En aquella historia de Adán y Eva, cuando Adán y Eva comieron el fruto y cometieron una desobediencia. Comieron el fruto que Dios le prohibió. Aquel fruto, aquel árbol prohibido se llamaba el bien y el mal, el fruto del bien y mal. Y el bien y mal se llenó toda la tierra. Y es ahí que el mal, que es el pecado, entró aquí en la tierra. Y el pecado, que el diablo, que el enemigo usa unos vicios, unas trampas para que aquella persona entrara y cometía muchos pecados. Y lamentablemente hoy en día las personas mueren debido a su pecado que han cometido. Y, y es que como ellos tienen la ira de Dios, por medio del pecado las personas pueden morir. Y no solo eso, sino incluso se han burlado de la palabra de Dios. Y nunca debes burlarte de la palabra de Dios. Ojo que la palabra de Dios tiene la verdad. Tiene la verdad. Y es por eso que aquellas personas piensa que piensa que es algo malo. El enemigo te quiere hacer mentir. Por eso el enemigo te quiere tener esa trampa. Y tú debes alejar de todo pecado. Porque si tú estás escuchando la palabra de Dios, deja de estar haciendo lo malo y ve y debes arrepentirte. Debes admitir que eres pecador, porque antes de conocer a Dios, has cometido muchos pecados debido a tu pasado, debido a sus pasados que han generado que sus vidas se llene todo lo malo. Pero hoy Jesús viene a perdonarte, hoy viene a salvarte. Tus actitudes negativas y hábitos malos que estás haciendo en tu vida son pecados que no le agrada a Dios. Si quieres que Jesús entre a tu vida, debes arrepentirte y confesar todos tus pecados. Aléjate de todo pecado y arrepiéntete delante de Dios. Te lo voy a decir nuevamente. Aléjate de todo pecado y arrepiéntate delante de Dios. Y este es el tercer punto. Debes arrepentirte de tus pecados. Aun siendo pecado, debes arrepentir de todos tus pecados. Como Jesús sacrificó su vida por nuestros pecados, tú también debes arrepentirte por tus pecados. En Hechos 17:30 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios nos manda que arrepentimos por nuestros pecados, porque Él vio, pero Él nos vio nuestra vida, pero ignoró a aquellas personas que cometían lo malo. Y si quieren que Dios entre su vida, si
si quieren ser salvos, si quieren ser aceptados por Dios, debes arrepentirte. Debes arrepentirte. Debes arrepentirte de tus pecados. No importa la cantidad de pecados que has cometido, debes arrepentirte de todo corazón. Dios hará mediante, Dios hará mediante, Dios hará mediante una visión, Dios verá tu fe, cómo has creído, pero también debe arrepentirte delante de Él, debes temerle delante de Dios, porque Dios quiere cómo te arrepientes. Y como tú estás arrepentido de tus pecados, debes hacerlo de todo corazón. Y, y es por medio de tus malos hábitos y malas consecuencias, malas actitudes que has y malas faltas que has tenido. En Romanos 19 dice que si confesáis con tu boca que Jesús es el Señor y que crees en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. A ver, les cuento que en el campamento cristiano, cuando llegó en el segundo día, y fue a las 5 en punto, cuando muchas personas, hombres y mujeres, y yo estaba ahí, se arrepintieron de todos sus pecados. Porque aquellas personas, si quieren, han conocido a Dios, aquellos jóvenes de aquel campamento, estaban arrepentidos de todo corazón. Es que los jóvenes se arrepintieron de muchos pecados y yo me arrepentí también. Me arrodillé delante de Dios y yo temí, yo y aquellos estaban arrepentidos. Y ellos, y como que Dios vio mucha fe que ellos tenían en Él. O sea que Dios vio algo en aquellos jóvenes, porque Dios conoce su pasado que ellos han tenido y ahora han conocido la verdad de Dios, porque ellos han sido salvados por Él, al escuchar su palabra, al leer su palabra y a que en el Señor Jesús. Es porque ellos han recibido a Jesús en su vida. Y les digo que aquellos jóvenes confesaron todos sus pecados. Y que al confesar todos nuestros pecados, vamos a recibir perdón de Dios. Y también, si tú confiesas y crees en la palabra de Dios, serás salvo. Jesús vino al mundo por nuestros pecados y dio su vida en la cruz. Lo hizo con amor y Él te ama. Jesús sacrificó su vida en la cruz por nuestros pecados. Y cada herida cada herida de Jesús que le azotaban a los soldados romanos, fue porque tú valías cada gota de la sangre de Jesús. Tú valías cada gota de la sangre de Jesús. Y por eso Jesús mostró su importancia que tenía la misión preparada para aquellas generaciones, como del pasado, del presente y del futuro. Por eso, porque tú, amigo mío, tú persona que estás viendo en este video, yo te digo que tú vales cada gota de la sangre de Jesús, porque Él ha venido a salvarnos, Él no ha venido a perdonar, y Él ha venido para cambiarte tu vida. En Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
aún siendo pecador, Jesús te ama. Y el amor de Dios nos muestra que somos salvados. Se refiere a que Jesús, cumpliendo su misión para aquellas generaciones, Jesús mostró su gran amor que Él tenía delante de las personas. Y Jesús muestra su amor en ti, porque Él sacrificó tus pecados por medio de la cruz. Y si quieres que Jesús entre a tu vida, debes arrepentirte por tus pecados. Debes arrepentirte de todos tus pecados. Dios te ama aún siendo pecador. Hoy en día, Dios te ama aún siendo pecador. Dios te ama aún. No dudes de su palabra, sino cree en su palabra. Por eso debes arrepentirte. Y si tú confiesas todos tus pecados, mira lo que dice en 1 de Juan 1.9. En 1 de Juan, del capítulo 1, del versículo 9, que está en el Nuevo Testamento, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar por nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es el perdón de Dios que nos perdona por nuestros pecados, porque tú has confesado todos tus pecados. Y no debes esconder ni un pecado, sino confiésalo. Y Jesús te perdonará. Jesús siempre nos perdona. Siempre Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y Él nos limpia. Porque Jesús nos limpia. Y bueno, y Dios nos limpia. Le haré un ejemplo. Un cocinero, bueno, digamos que un cocinero tiene el deber de lavar los platos por medio que él ha cocinado, como lavaplatos. El cocinero lava los platos y lo lava con jabón y agua, ¿no? Cada utensilio, sea plato, cuchara o tenedor. Bueno, sea plato y cuchara, tenedor, olla o cualquier utensilio en la cocina. Así Jesús, así Dios, bueno, así Jesucristo, así el Dios Altísimo nos limpia de todo pecado. En su casa, que son las iglesias, ve nuevas personas que han acercado porque han conocido la verdad de Dios. Y cada una nueva persona entra a la iglesia, es cuando Dios toma el alma. No quisieran asustarle. Bueno, más dicho, Dios limpia de todos sus pecados. Y cada vez que la persona alaba a Dios, se arrodilla delante de Él, es cuando Dios nos limpia de todo pecado. Por medio de su sangre nos limpia. Porque Dios no quiere ver como esa persona tiene muchos pecados, porque esta persona había confesado todos tus pecados. Y Él nos limpia por dentro. Él nos limpia por dentro, Él nos limpiará por siempre. Y además, si tú confiesas cada pecado, Dios siempre te perdonará. Y Él olvidará tu pecado. Él olvidará tu pasado. Porque si tú te arrepientes y confiesas todos tus pecados delante de Dios, Él olvida tu pecado. Porque tu pasado será perdonado. Tu pasado será perdonado. Bueno, el último punto para culminar en este mensaje. Y recuerda estos 4 puntos. El primer punto es: debes creer en Jesucristo. Es importante creer en la palabra de Dios y también creer en Él, porque Él está aquí. Él te está viendo. Admitir que eres un pecador. Debes aceptar aún siendo pecador, porque sé que has cometido malas acciones. Pero no olvides que Dios ha venido para perdonarte. El tercer punto es: debes arrepentir de tus pecados. Si debes aceptar a Jesús en nuestra vida,
debes arrepentirte de todos tus pecados. Y el último punto, para terminar, debes orar con todo tu corazón. Juan 1:12 dice, Juan del capítulo 1 del versículo 12. Mas todos a los que recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ya no es como antes, sino es nuevo. Tú has creído en la palabra de Dios, fuiste adoptado por Dios, y ahora ya no vives solo, sino Dios vive en tu vida y en tu corazón. Ahora eres un hijo de Dios, y Él te transformó no por la carne, sino por el alma, y por todo lo malo ya no está, sino ya conociste la verdad de Dios. También como has conocido la verdad de Dios, has conocido el bien de Dios. Y en su palabra nos aconseja, consejo muy importante sobre su palabra, y nosotros tenemos que obedecerla. Lee la palabra de Dios, creer en la palabra de Dios y obedecer la palabra de Dios. Como ya eres hijo o hija de Dios, tú tienes que además de creer, recibir y obedecer su palabra. Dios no te transforma por lo exterior, sino por lo interior. Se refiere a que Dios no te transforma por la carne, porque Él te creó, Él te formó desde el vientre de tu madre. Y Él te ama, porque tú has sido su obra perfecta. Te transforma por lo interior. Por medio que tú has creído, Él te había cambiado por dentro. Y todo lo malo y todos tus pecados han sido olvidados porque tú has confesado tus pecados delante de Dios y Él te perdonó. Porque tú teniste un corazón arrepentido. Tú has tenido un corazón que habías arrepentido delante de Dios. Habías arrepentido delante de Dios. En 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas hechas nuevas. El pasado fue olvidado. Tu pasado fue olvidado. Ahora comienza en tu vida que en el presente, siendo un hijo e hija de Dios, en tu vida presentarán cosas nuevas de Dios que te va a traer en el cielo. En el cielo. Porque eres bienvenido en el reino de los cielos. Eres bienvenido al reino celestial. Y ahora Dios ha escrito tu nombre en el libro de la vida. Tu pasado ya ha sido perdonado. Eres nuevo en Cristo. Tu pasado ha sido perdonado. Tu presente es el nuevo comienzo para un buen camino. Y tu futuro será bendecido. Olvida el pasado porque ya eres nuevo. Y Dios te va a traer cosas nuevas. Va a crear nuevas cosas para nuestra vida. Y sé que Él te cambiará la vida. Porque ya no vives solo, sino Dios vive en ti. Porque tú has conocido la verdad de Dios y has tomado la mejor decisión de tu vida. Que tú entregas tu vida a Dios. Tú entregas todo a Dios. Y tú ya no vives solo, sino Dios vive en ti. Y Dios ya ha escrito tu nombre en el libro de la vida. En el libro de la vida escribió tu nombre. Y ahora, en este video vamos a orar. Te invito que pones en modo de oración y digas: Señor Dios, confieso que soy pecador y hoy he conocido tu verdad. Te doy gracias, Señor Jesús, por haber sacrificado tu vida en la cruz por nuestros pecados. Y hoy me arrepiento de todos mis pecados. Hoy te invito a las puertas de mi corazón para que tú entres en una nueva vida, en mi vida, para que ya no pudiera vivir lo malo, sino para que yo viva en tu palabra, sino para que yo viva en ti, Señor Dios,
porque tú me habías salvado y perdonado. Y hoy tomo la mejor decisión de mi vida, que yo acepto. Yo acepto a ti, Señor Dios, en nuestra vida. Te doy gracias, Señor Jesús. En el nombre amado de Cristo Jesús. Amén y amén. Te doy gracias por ver este video. Si te gustó, no olvides compartir a muchas personas. Y bueno, no olvides que estoy en las redes sociales. Bueno, mi Instagram es Josué-Villa30. Ahí podrá ver mi contenido, publicaciones que yo publico. No olvides no olvides si quieres seguir, si quieres que yo pudiera dar una palabra de Dios, no olvides que a partir todos los domingos a las 6 subo videos. A partir todos los domingos a las 6 de la tarde subo videos de mensaje de Dios. No te lo pierdas. Hoy te doy gracias. Te doy gracias por ver este video y nos vemos hasta la próxima.